Vamos a ir al capítulo 4. Vamos a leer unos 4 versículos, hermanos, ahí. ¿Sí lo tienen, hermanos? Efesios 4. Dice ahí en el versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de la cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta palabra, Señor. Bendígala al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, yo por mi parte terminé el capítulo 3. No sé si el pastor vaya a dar otros puntos por ahí, pero yo por mi parte ahí terminé ahí. Y hemos estado estudiando este libro de Efesios, hermano, que pues nos están enseñando muchas cosas que realmente, si uno no usa su espíritu, hermano, va a ser difícil, como les dije el domingo, para entenderlas. Y siempre hemos orado, hermano, oramos como el apóstol les decía el domingo, que una de las oraciones del apóstol Pablo era que Dios se nos revelara, que nos abriera el entendimiento, que nos diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces esa debe de ser nuestra oración, o sea que tenemos que agarrar a Pablo como modelo, dijimos el domingo. Y cuesta, hermano, cuesta a veces, porque para eso uno tiene que ser prisionero de Jesucristo y preso en el Señor. Entonces, antes, hermano, de comenzar, como vamos a entrar al capítulo 4, ¿alguien tiene un pequeño resumen que quiera dar, hermano? Ahí con el permiso del pastor. ¿Alguien tiene algo, hermano, un resumen de lo que hablamos, de lo que habló también el pastor? Pues ahí se hablaron varios estudios del capítulo 3. Luz. Los que apuntan, ¿quiénes apuntan? ¿Alguien? ¿O le entramos ya? Y no quiero hacer tiempo, hermano, aquí traemos para enseñar. Ok, Luz se animó. Unos 5 minutos, ahí Luz nomás. Porque son muchas cosas, hermano, que se nos habla Efesios, hermano. Dios les bendiga. Yo traigo un pequeño resumen, pero estuve haciendo, pues yo hago mis resúmenes, ¿verdad? Estaba haciendo del capítulo 3, pero pues hice mejor desde el inicio que empezamos, porque pues toda la palabra de Dios es importante en nuestras vidas, amén. Y me pareció muy interesante de recordar que desde el principio cómo Dios nos habla y la meta pues de Efesios, que es la iglesia, amén. Y que nunca se nos olvide que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y el lugar que nos corresponde como iglesia siempre debe de estar presente en nuestras mentes, amén. Como dice el pastor, Dios nos habla como tartamudos, ¿verdad? Nos repite y nos repite, y pues Dios conoce la necesidad de cada uno, y también de la iglesia. Vemos cómo hay mucho lugar vacío. ¿Será que no estamos entendiendo, no estamos viviendo la vida como realmente se nos está enseñando, verdad? Y pues sí da tristeza, y pues siempre está en nuestras oraciones todos los hermanos que fallan mucho,
Los hermanos que no vemos seguido aquí, ¿verdad? Siempre están en nuestras mentes, en nuestras oraciones. Y por eso me pareció importante compartir un poco desde el capítulo 1, amén. No vamos a leer citas bíblicas porque en realidad esto es un resumen y el que va a predicar es el hermano Güero, amén. Entonces vemos en Efesios, en capítulo 1, vemos cómo fuimos escogidos, dice, para ser santos, amén. En Efesios 1:4 y en Primera de Pedro 1:12 y en Primera de Juan 1:3 y Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para ser adoptados, para ser hijos suyos. Somos escogidos por Dios, amén. Entonces, Efesios no nos habla de nada terrenal, sino que Él nos habla de lo espiritual y de lo celestial, amén. Ahí en Efesios 1, versículo 4, y dice, vemos las primeras bendiciones que Dios nos dio en Cristo. Dios nos escogió, pero para que tengamos una responsabilidad, Él nos escogió para Él. En Efesios 5, del 25 al 27 dice, la santidad es para que estemos limpios y puros delante de Él, amén. Y en Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 5 dice, Dios nos predestinó para que fuésemos santos. Y en Romanos 8:29 dice también que Él nos predestinó para que lo expresemos a través de Cristo, amén. Entonces vemos aquí que la adopción que Dios nos dio es para que seamos sus hijos y le representemos en esta tierra, amén. En Gálatas 4, del 4 al 7 y en Efesios nos recuerda que somos hijos de Dios y por el Espíritu podemos clamar Abba Padre, y para que seamos hijos maduros, amén, porque ya no somos niños que debemos tomar leche, o sea, ya podemos comer ese alimento sólido. Debemos de ser unos cristianos, unos hijos de Dios maduros, amén. En Efesios 1, del 3 al 6, nos enseña tres palabras, la gracia, la alabanza y la gloria. Y vamos a ver en Efesios 1:3, la primera bendición, amén. Dice, fuimos escogidos por Dios, esa es una bendición de Dios, amén, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero también dice la segunda bendición en Efesios 1:5, Dios nos predestinó. Hay un destino que Dios escogió para ti y para mí, amén. En Romanos 8:23, vemos el Dios procesado. Y en Efesios, en 2 Corintios 5:4 y Efesios 1:6 vemos la gracia. Dios nos dio un regalo, pero lo dio para que lo disfrutemos, amén. Como cristianos debemos de disfrutar esas bendiciones y esos regalos que Dios nos ha dado y siempre debemos de tenerlos en nuestra mente, amén. Entonces vemos como gloria al Dios expresado. Dios como la gracia es una expresión y eso se llama gloria. Fuimos escogidos para la gloria de su gracia y alabanza de su gloria, amén. Dios como la gracia no se ve, pero tiene una expresión, amén. En San Juan 1:17, Dios como la gracia tiene una expresión y Cristo es la expresión del Padre. Cristo tuvo que pasar por la muerte y por la resurrección y procesarse en el Espíritu y en nosotros. Entonces, para eso nosotros podemos ser la expresión de Dios, ¿verdad? También la alabanza dice en Efesios 1:6, debemos expresar bien a Dios, amén, como hijos de Dios que somos, porque para eso Dios nos crió. El tema principal aquí en Efesios es la iglesia, amén.
Y en Efesios 1:6 y en el 1:35, fuimos escogidos en Cristo, amén. Por medio de Cristo Dios nos escogió. Fuimos, dice en Efesios del 1 al 6, fuimos predestinados en Cristo, fuimos aceptados en el amado, en Cristo, fuimos redimidos en Cristo. En Apocalipsis 5:6 y Primera de Pedro 1:18 al 20, no, dice, no nos, ¿cómo? Perdón, Entonces vemos ahí que Dios no ve lo que hacemos, sino lo que somos, amén. En Mateos 3:16 también nos dice, en Efesios 1:7, Romanos 9:29, y pues son muchas citas bíblicas que el pastor nos dio, pero vemos en estos versículos que nos hablan de la semilla del reino, amén. Entonces en Efesios del 1 al 7 al 9 vemos una bendición, dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, amén. Dice, Dios nos bendijo en los lugares celestiales. También vimos ahí en Efesios el 1 al 6 y el 1:12. Vemos las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, las bendiciones del Espíritu Santo, y Cristo viene a traernos la bendición, amén. Entonces dice en Juan 1:12, nos presenta a Cristo como el misterio de Dios, y la iglesia es, dice en Efesios 1:21 al 23, la iglesia es celestial y corporativa. Y también tenemos otras citas bíblicas en Corintios 1:13 y Colosenses 2:9 al 10. Dice, vemos nuestro progreso en nuestra posición en la que Dios nos ha puesto, amén. Entonces vemos las bendiciones que Dios nos ha dado, amén. Dice que todas las cosas deben ser reunidas en Cristo y en el cumplimiento de los tiempos, amén. En Mateo 7:21 ahí nos habla de eso. Dice, el propósito de Dios es que hagamos su voluntad. La meta de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. La meta es Cristo y la iglesia. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo, amén. En Efesios 5:24 y 25 dice que la iglesia es celestial y corporativa, amén. Nuestro crecimiento viene de una relación, dice, espiritual. Tenemos que aprender de que debemos vivir una vida elevada, y para eso tenemos que usar nuestro espíritu, amén. Dice que los corintios, en vez de usar su espíritu, usaban su alma, pero nosotros como cristianos debemos de usar nuestro espíritu, amén. Y los inconversos son los que usan su alma, amén. Dice, debemos usar los términos que usaba Pablo, con autoridad, amén. En Colosenses 1:8 dice que Cristo tenga la preeminencia en todo lo que Cristo sea lo primero en todo, la preeminencia completa, la cabeza y el primogénito, nuestra posición. En nuestra preeminencia debemos tener un progreso en nuestra posición. Tenemos que crecer de acuerdo a nuestra posición del progreso. En Efesios 1:3 nos habla de eso. Dice, y colocar a Cristo en el segundo lugar es hacer espacio para que Él gobierne a través de Cristo, que nos vamos a ir alejando de esta tierra, amén. El poner a Cristo en segundo lugar dice que estamos prestando a otras cosas, que eso nos van a alejar de Dios, ¿verdad? Entonces mejor debemos de usar nuestro espíritu y así vivir una vida conforme a la de Cristo. Dice, hay una cosa por la que estamos en la iglesia, y esa causa es Cristo, amén. Y Cristo junto con su iglesia. Y dice, para vivir en los lugares celestiales pues necesitamos a Cristo, amén.
En Gálatas 6, 12 y 13 dice, las formas terrenales no deben gobernar como iglesia, porque recordemos que somos celestiales y no terrenales. Amén. Entonces eso debemos de tener siempre presente en nuestra vida, que Dios nos ha escogido con un propósito de expresarle. Pero nosotros, ¿qué estamos expresando en esta tierra? ¿Verdaderamente estamos expresando a Cristo o estamos expresando lo terrenal? Eso siempre debemos de llevarlo en nuestra mente, porque por eso cada día nos alejamos más de Dios, y oremos siempre por nuestros hermanos que sepan el lugar que ellos tienen y que Dios les ha dado, ¿verdad? Para que puedan vivir una vida agradable delante de Dios. Y pues esto es lo poquito que yo les comparto, y es solo un poquito del principio, ¿verdad? Pero después, si Dios nos da una oportunidad, pues nos extendemos un poquito más. Gracias. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Luz. Entonces, hermanos, fíjense todo lo que nos habló aquí Luz, hermanos. Estoy seguro que ni durmió toda la noche. Porque sí le comenté que si quería dar le dije a 2 personas. Y ella fue la que dijo sí. ¿Ok? Entonces fíjense lo que estamos estudiando, hermano. Aún en el ¿cómo se dice? En lo que Dios luz ahí, de vuelta a Dios nos recuerda para si algo se nos olvidó. Pero fíjense lo que decía ella, hermano. ¿Cómo podemos decir que Pablo en Efesios nos presenta, hermano, a la iglesia en los lugares celestiales? Y yo meditaba ahora en el día, hermano. Fíjense, nosotros ya pasamos por Corintios. Y ahí nos identificamos con ellos. ¿Se acuerdan? Nos identificamos con ellos, porque a veces en la iglesia hay esos problemitas de divisiones. Pero fíjense, yo meditaba en esto. Comparar la iglesia de Éfeso con la iglesia de Corintios. Fíjese, Pablo, fíjese, él se atrevió a decirle a los corintios. Dice, imitarme a mí. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo quiso que lo imitaran los corintios? Porque andaban de una manera baja, hermanos. Una manera ¿cómo se dice? Reprobable. Cristo Pablo no los aprobaba aún en la Santa Cena, que era lo más importante de los 13 problemas que tenía la iglesia ahí. Pero fíjese, yo miraba este asunto. ¿Por qué el apóstol, les pregunto, por qué el apóstol Pablo, y 2 veces, fíjese, creo que ya sirve la máquina, ¿no? Ahí va. Ok, mire, vayamos a Primera de Corintios, capítulo, creo que es 4:16, creo que es. Primera de Corintios 4:16. Fíjese lo que dice ahí. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora vayamos al 11:1. Capítulo 11, versículo 1. Ser imitadores de mí, así como yo también soy de Cristo. O sea que Pablo, fíjese, se estaba poniendo en un nivel de que los corintios lo imitaran a él. Pero fíjese lo que dice ahora de lo que vamos a estudiar, en donde estamos en Efesios. Efesios creo que 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios. Fíjese, aquí ya no se puso Pablo como para que lo imiten, porque aquí Pablo mira a la iglesia de una manera elevadísima ya. Lo mira a la iglesia, aquí Pablo en Efesios la mira en los lugares celestiales, y Pablo en Corintios la miraba en lo terrenal. Entonces fíjese lo que nos está enseñando Éfeso, hermano. Por eso fíjese lo que dice en el versículo 1, ahí en Efesios 4. Dice ahí, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que hay una manera de que usted y yo tenemos que andar, hermano, como iglesia. Hay una manera, o sea que nuestra manera de andar tiene que ir de acuerdo a la vocación
y nuestro llamado. Ahora, ¿qué es una vocación, hermano? ¿Qué significa el primero, qué significa la palabra digno? Todas esas palabritas usted y yo tenemos que analizarlas y ir al Google y buscarle ahí. Y significa vivir, hermano, de una manera que honre a Dios. Nuestro andar digno tiene que ver con un vivir de una manera que honre a Dios. Fíjese lo que estaba rogando Pablo. Mirando a la iglesia en el nivel que estaba, dice, yo os ruego, dice, yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, porque va a comenzar a hablarnos de muchas cosas aquí en este capítulo 4. Haciendo buenas obras, es lo que dice el diccionario, y creciendo en su conocimiento, y perseverar, hermano, en gratitud a Él. Ese es vivir, hermano, de andar digno, perseverando, hermano, haciendo buenas obras y creciendo en el conocimiento y perseverando en gratitud, hermano, a la paciencia que Dios tiene con nosotros. Eso es andar, hermano, de una manera digna. Por eso va a hablar, o sea que el primer punto que Pablo usa aquí, hermano, en Efesios 4 es la unidad del Espíritu. Y es lo que más nos cuesta, hermano, nosotros. No buscarla, la unidad usted ya la tiene, ya la tenemos, porque la unidad es Cristo. Por eso dice la unidad del Espíritu. Porque usted y yo no tenemos que andar buscando la unidad como muchos la buscan. Antes, hermano, yo me colectaba con hermanos que buscaban la unidad, vamos a buscar la unidad, hermano, y se juntaban, pero esa no es la unidad, porque salían en pleitos, salían en desacuerdos. Esas eran cosas que el hombre busca. Que el hombre busca, siempre el hombre está tratando de buscar la unidad, hermano, pero no busca la unidad, hermano, del Espíritu. Porque el hombre está consciente, hermano, que la iglesia está dividida, hermano. El hombre está consciente, los pastores están conscientes, los hermanos estamos conscientes de que estamos divididos. Pero siempre buscamos la manera de la unidad en una manera incorrecta. Y no se logra. Porque nuestro andar no es digno. Nuestro andar, hermano, no va de acuerdo a nuestra vocación y a nuestro llamamiento. O sea que usted tiene una convocación y un llamamiento, como en el fútbol. Cuando se van a ir a las elecciones, ellos convocan, pero llaman. De esa convocatoria llaman. Entonces usted fue convocado a un llamamiento. Y hablábamos, hermano, hace tiempo atrás, que en la Biblia hay muchos personajes, hermano, que nos sirven como ejemplo. Está Abraham, está Gedeón, está David, que ellos tuvieron una vida, aunque ellos pecaron, hermano, ellos reconocían y se volvían a Dios ellos, porque ellos sabían que habían sido convocados a un llamamiento. Usted los mira que Dios los usó, aunque cayeron, hermano, fracasaron, pero Dios los volvió a levantar y los volvió, hermano, a reconciliar, porque había un propósito, había una meta a la cual Dios los había escogido. La vocación, hermano, divina no solo se trata de un llamado personal, sino también de un compromiso y un propósito. La vocación divina, hermano, no solo se trata de un llamado personal, sino también de un compromiso a un propósito. O sea que nosotros fuimos llamados a un propósito, hermano, no con un propósito, a un propósito. Y usted tiene que entender eso. Tenemos que entender, hermano, que hay un llamado y hay un propósito por la cual usted fue llamado, por la cual usted fue convocado. Y así se va para atrás. El capítulo 1 usted va a encontrar ahí que fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos elegidos. Como dice Luz, sí da tristeza, hermano, mirar las bancas vacías, pero usted y yo no podemos hacer nada.
Si usted no entiende, si usted no llega a captar lo que nos está enseñando Efesios, hermano, usted se le va a hacer difícil, hermano, participar en la unidad del Espíritu. Y va a tratar, hermano, pero no va a poder. Pues tenemos un compromiso, hermano, a través de estos personajes de Abraham, todo eso podemos mirar, hermano, que tenemos la convocación y es un recordatorio de que como creyentes estamos llamados a servir, a amar y a lidiar, hermano, y tenemos que darle respuesta a este llamado. Tenemos que darle respuesta a este llamado, ¿no? Hay un compromiso en nosotros. Entonces, ser llamado significa, hermano, aceptar y cumplir el propósito de Dios, sencillamente. Convocados, somos llamados a cumplir el propósito que Dios tiene, que te ha dado. Y existen muchas maneras de hacerlo. Entonces nosotros, hermano, tenemos que analizar y ir mirando lo que estamos mirando aquí en Efesios. Esta es una de las cartas, yo le he dicho, para mí es una de las cartas más elevadas. Claro, Colosenses, Filipenses, pero esta carta a los Efesios, esta te tiene que hacer temblar, hermano, te tiene que motivar, te tiene que hacer sentir, hermano, que algo no está mal en nosotros, que algo está mal en nosotros, que nuestras vidas no son normales, hermano, como creyentes. Ahora, ¿qué es la unidad, hermano? O sea que la unidad, fíjese, es el mismo Señor Jesucristo, hermano. Él es la unidad. Él es el eje de la unidad. Si nosotros, ahora para esto, hermano, hay una manera de que usted ahora, a mí usted, hermano, muchas cosas nos tienen presos, prisioneros, hermano, reconociendo. A mí usted muchas cosas nos tienen presos. Y para vida de liberarnos de esas cosas, ser libres, usted tiene que volverse preso de Jesucristo, o tiene que aceptar a Cristo como su cárcel, como su celda. Si usted quiere ser libre de una cosa, usted tiene que volverse preso de otra cosa. Pero ¿sabe por qué no? Porque nos gusta, hermano, las cosas que nos tienen presos. Como presos, a muchos nos tienen presos la familia. Primero está la familia. A muchos nos tienen presos, hermano, el trabajo. Hay tantas cosas que nos tienen prisioneros, hermano. Entonces, si usted y yo queremos ser libres, o sea que tiene que haber un deseo, como le dije el domingo. Si usted tiene un deseo y Dios mira que en su corazón ese deseo es genuino, hermano, Dios hace cambios, Dios lo libera de eso. Pero si usted ama estar preso ahí lo va a mantener Dios ahí. Sencillamente. Pero tenemos que volver a ser libres de eso, hermano, es ser presos de Jesucristo, que Cristo se vuelva nuestra cárcel. Y a muchos de nosotros no nos gusta estar presos en Cristo, porque nos gusta andar mucho libres, nos gusta vivir mucho en libertinaje, haciendo, como le dije el domingo, lo que queremos, no tomamos en cuenta la iglesia. Eso se va a tratar, hermano, de la unidad. Amén, hermanos. Entonces tenemos, hermano, la única solución para las divisiones. O sea que en el tiempo de los corintios, parece que la solución para sus divisiones, ¿qué fue? ¿Volverlos a dónde? A la cruz. La única manera para sacarlos, hermanos, de las divisiones era volverlos a la cruz. Ahora, nosotros la única manera la solución para sacarnos de esas cosas que nos tienen esclavos, hermano, ¿quién es? Volvernos presos, tomar a Cristo como nuestra cárcel. No hay otra manera, hermano.
Si yo y usted queremos, hermano, andar dignamente, hermano, y vamos a leer el versículo 3, y lo que dice ahí, el 2, para que es nuestra convocación y nos llamado, dice, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Fíjese lo que hace estar preso en Cristo, no por Cristo, en Cristo. Primeramente vas a aprender a soportar a los hermanos. Primeramente vas a aprender a ser humilde. Segundo, vas a aprender a ser manso. Tercero, vas a aprender a amar a los hermanos, a soportar a los hermanos que no aguantas, que no soportan. Esa es la unidad, hermano, del Espíritu. Entonces nosotros tenemos, hermano, que ir mirando lo que Pablo nos está diciendo en esta epístola a los Efesios, hermano, y que vayamos entrando en esa práctica de esa vida, porque nos van a hablar más para adelante, hermano. Adelantito usted va a mirar que hay una que le nombra la vuelta universal de Jesucristo, que Él va y viene y vuelve y va. Se le nombra la vuelta universal de este Jesucristo, que abajó dio dones a los hombres. Pero eso lo vamos a mirar para adelante. Ahorita estamos mirando lo que Cristo, hermano, ¿cuál es la unidad, hermano? El Señor Jesucristo es la misma unidad porque en Él mora en nuestro espíritu. Por eso la unidad ahí está ya en nosotros. Solo que tenemos que guardarla. ¿Y qué es guardarla? ¿Cómo la podemos guardar nosotros, hermano? Soportando a los hermanos, siendo humildes, siendo mansos. Fíjese, son tres, hermano, cosas que casi no se miran en nosotros, hermano. La humildad, la mansedumbre, hermano, el soportarnos. Es difícil a veces soportarnos, porque unos tenemos unos caracteres, hermano, unos berrinches. Pero hay solución. Que Cristo se vuelva, hermano, nuestra cárcel. Que Él gobierne en nuestras vidas. En el capítulo 3 Pablo dice que él era prisionero de Cristo. Pero aquí en el capítulo 4 Pablo está preso del Señor. Siempre que Dios nos quiere revelar algo, hermano, Él nos lleva a situaciones difíciles. Si quieres que te revele Dios algo, hermano, Dios te va a meter en situaciones bien difíciles. Nomás imagínense que Dios no hubiera permitido que a Pablo lo apresaran ahí en Roma. Y ahí murió él. Él no hubiera escrito ninguna de estas cartas. Imagínense que a Juan, hermano, Juan, Dios no hubiera permitido que lo mandaran a la isla de Pasmos. ¿Quién no hubiera escrito Apocalipsis? Siempre Dios te va a meter, si tú quieres que Dios se te revele, hermano, Dios te va a meter en situaciones difíciles. Pero Él no te va a forzar. Les decía el domingo, yo me recuerdo cuando se nos acabó el trabajo a mí el pastor, en la compañía de los Dains. Yo le agradecía al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? Yo por mi parte yo no esperé. Pero las cosas no pasan, hermano, por pasar. Entonces, fíjese, esto es crucial, hermano. Lo que estamos estudiando es bien crucial. Y usted no puede salir de aquí, hermano, confundido. Porque usted ya nos ha escuchado, hemos hablado. Usted no puede salir de aquí confundido y decir, yo no entendí esto, o ¿por qué no entendí esto? Si hemos estado hablando, hermano, claro. Pero tú tienes que usar, como dijo Luz, tenemos que usar nuestro espíritu. Esto no lo entiende hermano, hay cristianos que no entienden esto. Yo, como dijo el pastor, yo estoy mirando predicaciones de la unidad, hermano, del espíritu, y hablaban de juntarse y que
las iglesias están divididas porque no practicamos la unidad, no nos juntamos. No, eso no es la unidad, hermano. Entonces ya nosotros, hermano, entrando ya al capítulo 4, estamos mirando que solo estamos introduciéndonos. Ahora, el andar de Pablo, hermano, era digno de llamamiento, por eso estamos poniendo al apóstol Pablo como un modelo. El andar de Pablo, él sí era digno, hermano, digno del llamamiento de Dios. Además, él asumió la responsabilidad de dicho llamamiento. Y ese es el punto que no voy a tener tiempo. Pero como modelo, Pablo nos modela, hermano, que él sí, hermano, anduvo en el andar, en el digno del llamamiento de Dios. Además, él asumió la responsabilidad de dicho llamamiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Eso es lo que tenemos que tomar del modelo del apóstol Pablo. Él asumió la responsabilidad de dicho llamamiento. Eso es lo que nos va a hacer participar de la unidad del Espíritu, hermano. De que todos nosotros nos dispongamos. De que usted y yo digamos, mi andar no ha sido digno. Mi andar no ha sido digno. Y en realidad, hermano, muchos de nosotros no ha sido digno nuestro andar, hermano. Y fíjese que la palabra digno, hermano, es una palabra bien elevada, casi le pertenece solo a Dios. Por eso nos ponen el ejemplo, hermano, de que nuestro andar sea digno de la vocación con que fuiste llamados. Por eso leímos en el capítulo 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea que la palabra digno no se le pone a cualquier cosa, ni a cualquier persona. Por eso el apóstol Pablo no se puso él aquí, hermano. Él nos dijo, imítenme a mí, imítenme mi andar. Porque la iglesia está en un nivel, hermano, elevadísimo aquí en Efesios. Y en Corintios no, en Corintios estaba ahí todo, hermano, muchos problemas. Por eso él se enfadó, dijo, ¿saben qué? Imítenme a mí. Pero él aquí no dice imítenme, él puso a Dios que imitemos a Dios. Porque la iglesia él la miraba desde una perspectiva, hermano, bien elevada. Pablo se dejaba restringir, hermano, por Dios, por Cristo. O sea que la cárcel te restringe, hermano. La cárcel no puedes andar como que voy a la tienda, que voy a salir, no. O sea que Pablo, hermano, se dejaba restringir por Cristo, como su cárcel, como su celda. Y es lo que nosotros no podemos, hermano, a hacernos uno con Cristo. No nos gusta que Él nos restrinja, hermano. Cualquier cosita y andamos pegando de gritos. Nos dicen que algo va a pasar, hermano, andamos todos preocupados. O sea que Pablo, él se dejaba restringir por el Señor. Y es lo que nos falta a nosotros, hermano. Nuestros hijos nos restringen, nuestro trabajo nos restringe, nuestras deudas nos restringen, hermano, nuestros problemas nos restringen, pero menos nos dejamos restringir por el Señor, hermano. Todos nos restringen, hermano. No es que no voy por esto. No, o sea que todas esas, hermanos, cosas nos restringen. Porque el que encabeza el texto, hermano, yo preso en el Señor. Porque es la única solución, hermano, para que usted y yo cooperemos con Dios. Estamos hablando, hermano, de su economía. Eso es lo que estamos tratando aquí en Efesios. De la administración divina. De la iglesia, hermano. Del cuerpo de Cristo. Ese es lo que el apóstol Pablo está aquí dando hincapié en esto, hermano. La iglesia. Su economía, su administración. Acá nos va a hablar en el capítulo 4 de que somos un cuerpo y que necesitamos de nutrirnos los unos con los otros, hermano. Y de llegar a esa estatura del varón perfecto.
Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros decir, hermano, yo quiero salir de esto? Que no me restringe esto, que no me restringe esto, que no me restringe esto. Es volvernos a Él. Primeramente reconocer y aceptar de que en la verdad hay otras cosas que nos están restringiendo. Pablo se dejó restringir por Él. Por eso él no rehusó ir preso. Él no rehusaba, hermano. Nosotros acabamos de acabar el libro de los Hechos. Y si usted lee los Hechos, usted va a dar cuenta, hermano. Todos los discípulos eran, es más, daban la vida, hermano. Ahí miramos dos casos que dieron la vida. Se dejaron restringir por el Señor. Ellos sabían, ellos entendieron, hermano, que ellos tenían una responsabilidad, que no nomás era andar dignos llamamientos, sino que además ellos asumían una responsabilidad de dicho llamamiento. Usted y yo tenemos, hermano, que aceptar esa responsabilidad, hermano. ¿Por qué es que nos desanimamos? ¿Por qué es que viene un desánimo a nosotros, hermano? Y lo primerito que se nos viene, hermano, es hacer cosas. Yo les dije la otra vez y lo dijo luego ahorita. A Dios no le interesa qué tanto conocen ni qué tanto haces. Lo que a veces nos enseña es quién eres, quiénes somos. Eso es lo que nos está enseñando. ¿Ves? No qué tanto conoces y no qué tanto haces. Yo hablé con un hermano anoche apenas. Dije, no te goces por lo que conoces ni lo que haces, sino de quién eres. A la gente la puedes engañar, pero a Dios no lo engañas. Y tarde o temprano ni a la gente vas a engañar, porque sale a la luz lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Entonces, hermano, estamos nosotros en tiempo de dejarnos restringir por Dios. Dios, hermano, Dios quiere que colaboremos con Él, que cooperemos con Él, en su economía, en su administración. Ya hablamos, hermano, ¿qué es una administración? ¿Qué es ser mayordomo, hermano? Tú y yo somos mayordomos de administrar las riquezas de Cristo, hermano. Ya las tienes ahí, administralas. Deja que Dios se complemente en ti, que Él sea su plenitud. Leí, cantábamos un canto el domingo. Tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fíjese que lleguemos a ese nivel, hermano. Te diga, Señor, aquí estoy. Yo sé que gano esto y me enfoco en el trabajo porque es lo que más nos estorba a veces, hermano. Te entrego esto, te entrego esto, te entrego mi familia, te entrego esto, otro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y es verdad, hermano. Fíjese, yo estaba orando en la mañana, hermano, y yo dije, si Dios me mostrara sus riquezas en una manera literal, hermano. Yo miraba que se vaciaban góndolas de oro, hermano. No sé si estaba soñando o nomás me desperté. Y soñaba, de veras. Estaba soñando que entraban góndolas ahí en la yarda, ya ve que está larga para atrás. Como que era como arena, hermano, y que descargaban aire. Y yo mirando ahí, hermano, que se oía aquellas monedonas de oro. Y desperté y dije, nomás las riquezas que no me asomé al corral. Pero fíjese, hasta dónde piensa uno, porque anda uno piensa y piensa. Yo sé que el pastor me está entendiendo. Anda uno piensa y piensa todo el día, hermano, en cosas. Se ríe uno, a veces anda uno llorando, a veces anda uno triste por lo que Dios te está ahí mostrando, hermano, ahí. Y yo miraba eso, dije, fíjese, y eso no es nada, hermano. Comparar esas góndolas no es nada. Fíjese que supongamos que esas góndolas se las vaciaran ahí, hermano, para ministrarlas, yo, hermano.
Pero es lo que me estaba enseñando Dios, cómo somos administradores, hermano. Somos mayordomos de las riquezas de Dios, de su economía. Y yo le enseñaba hace que a uno le dio 3, 5, otro 13, 12, a uno 1. Al de 5 toma y te dio 5 más, al otro 3 damos más. ¿Al otro qué le hizo? Bueno, eso va a pasar, hermano. Él te dice que Él le dio y se fue lejos. Está hablando de cuando Cristo ascendió. Entonces, sí, hermano, le vamos a parar aquí. Porque andamos cansaditos. Pero vamos a seguirle. Ya vamos a entrar ya en lo que es. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es ser manso? ¿Qué es soportar a los hermanos, hermano? ¿Cuál es la verdadera unidad del Espíritu? ¿Qué es el vínculo de la paz? Amén, hermanos. Entonces le voy a pasar al pastor para que... Dijo Romy, lo de luz cuenta también. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermanos, por nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Luz, que se disponen, ¿verdad? Está bonito cuando uno se dispone a compartir lo que Dios nos está enseñando, y eso se le va quedando a uno. Bueno, al menos como dijo el Ceja, Luz parece que pasó un buen rato sin dormir, ¿verdad? Y bueno, es bonito porque empiezas a valorar un poco, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, yo desde que entendí lo que trabaja una esposa haciendo la comida, desde ahí nunca le he dicho a ella que su comida no me gustaba. Porque a veces decía, yo era fácil decir, esto hiciste, ¿verdad? Y sabiendo que ella trabaja, entonces siempre tu comida estuvo sabrosa porque ella trabaja, cocina, ¿verdad? Para darnos de comer, y cuando ella me pone a cocinar, entonces sé lo que es estar cocinando y venir del trabajo y cocinar, y lo que le digan que no está bueno eso. Entonces, Luz, pues yo creo que empiezas a valorar, ¿verdad? Entonces es importante que todos se dispongan, es importante mirar a todos los hermanos compartiendo, porque eso se te va quedando. Pero bueno, para terminar, todavía no terminamos el capítulo 3. El Ceja está dándonos, por ejemplo, probaditas, ¿verdad? Pero vamos a entrar al capítulo 4, versículo por versículo. Ahorita estamos en el capítulo 3, estamos a punto de cerrarlo, todavía faltan algunos detallitos que mirar, pero recordemos que Efesios no tiene que ver como decía el Sega en Corintios, que estaban arreglando problemas. Efesios no tiene ninguna deficiencia. Si nosotros entramos en Efesios diciéndole a los hermanos que tienen que cambiar, que tienen que dejar, nosotros vamos a salir del tema. Porque, por ejemplo, de nada me sirve a mí decir los hermanos tienen que buscar a los hermanos, ustedes tienen que amar a los hermanos. De nada nos va a servir si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos el gran amor de Dios, y nos vamos a volver como los fariseos, ¿verdad? Bien religiosos y nada de vida, y no aceptando al Señor como nuestra vida, puro mandamiento, pura ley. Entonces, Efesios, acordémonos que Efesios, la meta es, aunque la meta es la iglesia, que nosotros conozcamos a Dios. Por eso cuando habla el apóstol Pablo en el capítulo 3 de las dimensiones de Cristo, ahí está involucrado el amor. Por eso él menciona el amor antes de ese versículo y después de ese versículo, porque está llevándonos a que conozcamos el amor de Dios. Si usted y yo no crecemos en el conocimiento, de acuerdo a Efesios, nosotros no vamos a experimentar el capítulo 4 o practicarlo, porque ya nos van a pasar de doctrina a un ejercicio, a una práctica, pero basado en los primeros 3 capítulos.
Acuérdense que Pablo en el capítulo 3 está haciendo un paréntesis, ¿verdad? Porque él quiere saber que todo está quedando claro, ¿verdad? Porque ya nos van a meter a un asunto práctico. Esto que nos predicó el Ceja es práctico. La unidad. Si usted y yo no conocemos a Dios, nosotros nunca vamos a guardar la unidad. Aunque ya somos uno, pero si no la entiendes, no importa que siga a los hermanos las reuniones, no vamos a aprender lo que es la unidad. Y la Biblia lo deja bien claro lo que es la unidad. Si quieres entender la unidad, hay que conocer a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, su oración antes de ir a la cruz, Él dijo: Padre, que sean uno. Entonces, la clave para entender la unidad nosotros es de entender la unidad que hubo en Dios el Padre y en el Señor Jesús su Hijo, ¿verdad? Porque Él dice que Él fue uno con el Padre. Entonces dice: Padre, que sean uno como yo y tú somos uno. Entonces, ¿cuál es la unidad del Señor Jesús con el Padre? Si me explico, por ejemplo, tú y tu esposa son uno, ¿sí o no? Son uno, ¿verdad? Pero ¿son uno para qué? Esa unidad, ¿qué significa que son uno? Si usted le dice: es que yo y mi esposa somos uno, sí, ¿en qué? Tú y Dios, yo y tú fuimos unidos en Cristo, ¿verdad? Nos metieron en Cristo, que seamos uno. Entonces tenemos que conocer a Dios para nosotros entonces andar como es digno, y para nosotros también guardar la unidad del Espíritu. Amén. O sea, yo y mi esposa somos uno, aunque es ella es ella y yo soy yo, pero somos uno, ¿sí o no? Para vivir una vida juntos. Tengo que vivir la vida de ella y ella la vida mía. El problema en el matrimonio es de que uno no quiere vivir la vida del otro, uno quiere mandar todo el tiempo, ¿sí o no? Y empiezan los pleitos, no se quiere adaptar, por eso vienen los pleitos. Pero una vez, por eso cuando van pasando los años, cuando llegas a los 55, vas cambiando ya tu forma de ver las cosas. Ya se acaban los pleitos, ¿sí me entiendes? A puro dormir te la llevas, no. O platicar un rato y ahí buenas noches. Pero no, a lo que refiero es de que la vida va cambiando en el matrimonio porque la vas entendiendo. Entonces, aquí el punto es de que conozcamos a Dios, pues para no hacerlos bolas. Que entiendas a Dios, que entiendas el fin del matrimonio. Mucha gente no entiende lo que es la familia, no se ha entendido. Entonces, tenemos que nosotros pedirle al Señor, por eso la oración de Pablo, que se nos revelara Dios, que se nos revelara este misterio, para entonces nosotros poder del 4 para adelante ya poder estar experimentando todas esas cosas. Mira, como hablaba el Ceja, literalmente hablando, tú conoces el trabajo bien, lo que es el trabajo, ¿no? Tú lo conoces. ¿Por qué cree que nosotros trabajamos aquí? Yo no te puedo decir que dejes tu trabajo y busques al Señor, porque aquí se trata de trabajar. En Estados Unidos, si no comes, si no trabajas, no comes. Imagínense en México. O sea, ¿cómo vamos a sobrevivir aquí? Aquí se trata de que tú trabajes, pero que trabajando sirvas a Dios, camines en el propósito de Dios. Pablo trabajaba también cuando no había, él trabajaba, él lo dijo con sus manos, pero él era una persona rica. Aquí lo importante es de que nosotros nos llenemos del conocimiento de Dios, que conozcamos lo que es Dios, y yo sé que donde tú andes, tú vas a ser un hermano rico en Cristo, ¿sí me entiende? Y siempre vas a andar en la voluntad del Señor y no me voy a preocupar. Si no vienes a hoy, yo sé que tú estás bien y que tú estás animado y motivado porque conoces a Dios. El problema aquí que hay hermanos que no vienen y la preocupación, como dice Ceja, es que uno sabe que ellos no están creciendo en el conocimiento, por lo tanto no vienen por desánimo, ¿sí me entiende? Entonces aquí el asunto es de conocer el amor de Dios, conocer lo que somos nosotros en Cristo, para entonces nosotros experimentar. Mira, tú conoces el trabajo, lo conoces bien. ¿Qué pasa si dejas el trabajo? ¿Qué pasas? Aún así el Ceja que nos compartió, ¿qué pasaría si Janine y él dejaran su trabajo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le digo, dejemos todos el trabajo? Tú no lo dejas porque conoces que si tú no trabajas no hay un cheque,
Y por causa de ese conocer, de ese cheque, tú trabajas duro. Y si andas enfermo, te levantas. ¿Sí o no? Andamos cansaditos. Mañana hay que trabajar. Y pones tu alarma porque tú no te quieres quedar, porque sabes, conoces muchas cosas del trabajo. Si no vas, si pierdes, si no vas, puedes perder tu trabajo. Si pierdes días, tu cheque va a ser recortado y te la vas a ver. Entonces por eso nosotros estamos ahí. Bueno, ahora deja eso y métete con Dios. Conozcamos a Dios. Y cuando tú conoces lo que es Dios, tú te enamoras de Él. Y entonces te vas a poner alarma para despertarte a la oración, para día de servicio, porque tú conoces, tú sabes de que si faltas, si no estás conectado con Él, si no lo buscas, te mueres espiritualmente. Entonces, logrando eso, mire, Pablo estaba en la cárcel. Pablo no era en ese tiempo no andaba activo haciendo reunión de jóvenes para mantener la iglesia. Él estaba en la cárcel, pero su anhelo era que los hermanos conocieran a Dios. Y mira, Pablo desde la prisión escribiendo cartas y enseñando la realidad de lo que es Dios, y los hermanos todos buscando, regresando a Cristo. Entonces aquí lo importante no es de que dejes y haz y hagamos, aquí de que conozcamos a Dios. Una vez que Dios se te revele, tu vida va a cambiar, porque aunque yo empiece, dejen y hagan, y es pura ley, y vamos a estar matando a los hermanos. Que Dios nos ayude, que nos llene de su gracia, sabiduría, para nosotros poder compartir, poder ministrar la vida de Cristo en nuestros hermanos. Amén. Por ejemplo, yo no vine el domingo, pero eso no significa que yo ando desanimado. Yo busco al Señor. Mi trabajo es que yo no puedo matar las gallinas en el día, imagínense, para agarrarlas. Por eso yo les dije, hermanos, perdón, voy a faltar. Ustedes saben que mi corazón no está aquí. Después de que yo acabe, tengo 2 compromisos. Aquí me tienen todo el tiempo hasta que vuelva otra vez a agarrar esas gallinas en la noche. En el día no las podemos agarrar, ahí nos hallan. Si en la noche es difícil, ¿verdad? Entonces, pero te digo, si Dios logra a nosotros capturarnos y que entendamos a Dios, mi hermano está trabajando, no vino, pero sé que tú andas animado, andas ahí en el propósito de Dios. El asunto es de que como el problema, si no crecemos, hay mucho desánimo, como decía el Ceja, hay mucha preocupación, ¿verdad? Pero tenemos que orarle al Señor. Una vez capturándonos el Señor y revelándose a nosotros lo que somos en Cristo, lo que Él es en nosotros, las cosas van a cambiar. Entonces aquí el asunto, por eso estamos estudiando, pidiéndole al Señor que se nos vaya revelando, para que entonces nosotros podamos pues vivir en esa unidad. Amén. Unidad, entiéndalo, cuando hablamos de unidad es de que somos uno con Cristo para vivir la vida junto con Él, la vida que agrada al Padre. Aquí no se trata de andar corriendo, como decía el Ceja, buscando a los... Si yo me uno con Cristo, yo sé que mis hermanos son uno conmigo, los tengo que amar. Amén. O sea, yo os he amado como tú me has amado. Que sean uno como yo y tú somos uno. ¿Sí? Ser uno con Cristo, ser uno con los hermanos, tiene que ver con caminar juntos en un mismo propósito. Amén. Nos reunimos a cantar, hagámonos uno cantando al Señor, pero no lo vamos a lograr hasta que entendamos que somos uno, ¿verdad? Somos unos en Cristo. Cristo alaba al Padre, yo me uno con Él, yo alabo al Padre, tú alabas al Padre, todos alabamos al Señor, sin andar diciendo, hermano, sí hay que rogar a que nosotros entendamos, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quiénes somos nosotros como hijos de Dios? Entonces, esto se está poniendo, vamos a la mitad del estudio de Efesios, así de que vamos a entrar en una vida práctica, pero siempre recordando los primeros 3 capítulos, si no, adelante nos salimos del contexto. Según Efesios, el contexto del capítulo 2 es el 1, el contexto del capítulo 3 es el 2, el contexto del capítulo 4 es el 3, el contexto del capítulo 5 es el 4, el contexto del capítulo 6 es el 5. Entonces así no nos vamos perdiendo. Por eso siempre les dije, no nos perdamos del capítulo 1. Ahí está el resumen de toda la carta de Efesios,
¿verdad? Todo lo que es, como decía el Seca, todo es arriba, arriba, arriba. Conocer a Dios, y va a ver que eso te va a enamorar. Cuando conozcas a Dios, nos va a enamorar. Si no conocemos a Dios, si usted no ora, si usted no busca a Dios en la palabra, olvídese, hermano. Hay mucha preocupación. Ahorita están saliendo unos predicadores que usted los va a ver, si no les presta atención, va a decir, esto está bueno, y nosotros estamos mal, porque esos están tremendos. Y está saliendo con todas las fuerzas unos predicadores ahí ahorita que andan en Facebook, que están asegurando que todos los cristianos y están hablando, no hay pastores, no hay profetas, no hay evangelistas, no hay nada, todo. Usted tiene que buscar al Señor en su casa, tiene el Espíritu Santo, no tiene que reunirse. Entonces la gente que está siendo descuidada, les va a gustar eso, va a decir, ay, tenemos que estar en la casa, ya no hay pastores, ya no hay iglesia, la iglesia de Cristo es espiritual, todo es espiritual. Usted tiene su familia, no ocupa pastores, no ocupa nada, tiene la unción, la que le enseña todo, y sacan los versículos. Ahora, si usted no está estudiando, se lo van a agarrar. Uno tiene que tener mucho cuidado. Ahorita es cuando tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Estamos en ese tiempo de mucho engaño. Imagínense, y sacan sus versículos de que no hay iglesia literal, así como nos reunimos. Todo es espiritual. Por lo tanto, usted en su casa, imagínese, ese le avienta duro a los pastores. Todos son lobos rapaces, dice. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Ahí está. La Biblia dice que iba a venir todo eso. Entonces tenemos que meternos a estudiar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Usted, hermano, hermana, empiece a estudiar. Si no le haya, simplemente ponga el audio y empiece a estudiar, que usted lo vaya mirando, porque de nada nos sirve venir aquí y estar diciendo amén, gloria a Dios, amén. ¿Y qué pasó? ¿Qué entendió? Nada. Y si le dicen, hermano, ¿y qué es la plenitud? Pues expresión, es expresión, ¿verdad? La cosa es de que dice la Biblia que Dios, la plenitud es de Dios, pero la plenitud vino a estar en Cristo. Y también ahora que la iglesia es la plenitud, entonces uno tiene que saber, pero tienes que meterte para que tú entiendas lo que es la plenitud y tú lo disfrutes, pues se vuelva a vida en ti. Pero nuestra oración es la misma de Pablo, que lo entendamos. Entonces esto se está poniendo bonito y Dios nos está llevando a que verdaderamente conozcamos a Dios. Amén, pongámonos de pie. Antes de que se me olvide, acuérdense que el domingo tenemos nuestra reunión de celebración de Santa Cena, para que usted se prepare como lo hemos venido haciendo con nuestro platillo para compartirlo después de nuestra reunión. Amén, hermanos. Entonces oramos. Padre Celestial, le damos las gracias por tu palabra, gracias por nuestro hermano Jesús que nos ha compartido tu palabra, Señor, y por nuestra hermana Luz que ha dado un pequeño resumen. Señor, oramos para que nos motives a todos, que tú, Señor, nos toque en nuestros corazones, nuestras vidas, y que, Señor, Padre Celestial, nos atraigas a ti, Señor, que haya ese anhelo, ese deseo en nosotros de buscarte cada día, Señor, de que te busquemos siempre en tu palabra, en oración, Señor, anhelando siempre que nos esté revelando, porque a medida que vamos creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, nosotros vamos a ir creciendo también en tu amor. Vamos a ir entendiendo ese gran amor, y ese gran amor nos va a capturar, Señor, a tal grado de que nosotros también, Señor, aprendamos a vivir en tu voluntad, Señor. Padre Celestial, gracias por todos mis hermanos que pudieron estar aquí en esta celebración. Oramos para que ahora los regreses para atrás a casa. Cuídalos, Señor, y que le des fuerzas para que ellos puedan laborar, Señor, en sus trabajos. Bendiga sus trabajos, Señor, y que, Padre Celestial, ellos también puedan tener ese tiempo para estar en su presencia, para buscarlo, Señor, y sobre todo para estar acá en nuestras celebraciones como iglesia, Señor. Padre Celestial, despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre. En Cristo Jesús nos despedimos y todos decimos amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos.